Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Sí, doctor. Ya dieron su práctica, ¿no? De recuperación ustedes también, ¿no? Creo que sí, profesor. Creo que sí, todo. Creo que sí, todo. ¿Cuándo Sí, hemos doctor, tenido con ustedes? ayer les he Sí, dejado. el grupo A hemos tenido el día miércoles. Ya. El miércoles. ¿Dónde nos hemos quedado, por favor? Profesor, habíamos terminado en el supuesto de extinción del derecho de retención. Entonces falta lo que es la anticresis. Perdón, en la garantía inmobiliaria, ¿no? Ya vamos a estudiar las garantías mobiliarias, por favor. Al final de clase llamo lista. ¿Ya? La garantía mobiliaria. Empezamos, por favor. La garantía mobiliaria es un derecho real de garantía mediante el cual el deudor asegura el cumplimiento de una obligación mediante la entrega de un bien mueble al acreedor u otra persona autorizada, pudiendo realizarse esta garantía con o sin desplazamiento. Un ratito, por favor. Rubén, pásame el aire. Ya, disculpen. Entonces, la garantía mobiliaria, como se puede advertir del concepto, se trata de un derecho real que recae sobre bienes muebles, ¿de acuerdo? Que está destinado a asegurar el cumplimiento de una obligación. Hay solamente dos tipos de garantía mobiliaria: la garantía mobiliaria con desplazamiento o la garantía mobiliaria sin desplazamiento. Por eso hablamos de una garantía mobiliaria con desposesión o sin desposesión. En caso de que se trate de una garantía mobiliaria con desposesión, puede pactarse la entrega del bien mueble afecto en garantía al acreedor garantizado o a un tercero depositario. Un típico caso de una garantía mobiliaria con desposesión son los mal llamados créditos prendarios, ¿no?, que otorgan determinadas empresas. Entre las más formales creo que está Inversiones La Cruz. Tú tienes un televisor, un carro, necesitas dinero, tienes una joya, una cadena de oro, un anillo, lo que fuere. Vas a estos lugares, empeñas ese bien. Empeñar realmente significa que es una garantía mobiliaria y entregas el bien en garantía y te dan una suma de dinero, ¿correcto? Entonces, eso es una garantía mobiliaria con desposesión o con entrega física del bien, ¿de acuerdo? En cambio, la garantía mobiliaria será sin desposesión o sin desplazamiento cuando el acreedor no se queda con el bien, sino que es el deudor o el constituyente el que se queda con la propiedad del bien. Entonces, como el acreedor o constituyente se queda con la propiedad del bien y con la posesión, perdón, del bien, eso se llama una garantía mobiliaria sin desplazamiento. ¿Ya? El típico caso de la compra de un vehículo a través de un crédito vehicular. Tú compras un vehículo a través de un crédito vehicular, pagas el préstamo al banco que ha financiado el vehículo, pero tú durante los 2, 3 o 4 años que dura el crédito vehicular, continúas, digamos, en posesión del bien. El acreedor no toma posesión física de la cosa. Eso es una garantía mobiliaria sin desplazamiento, ¿correcto? Entonces, ahora, el tema de la garantía mobiliaria no solamente comprende la obligación, sino también, por ejemplo, que es la deuda principal. También están los intereses, comisiones, gastos, primas de seguro, costos, costas, los gastos de conservación, penalidades, indemnización por daños y perjuicios y cualquier otro concepto que las partes hayan acordado, ¿de acuerdo? Pero estos conceptos tienen un monto máximo. ¿Cuál es el monto máximo? El monto del gravamen. Ya nosotros hemos estudiado la diferencia entre el monto de la obligación y el monto del gravamen. Son dos cosas totalmente distintas, ¿de acuerdo?
El monto de la obligación en sí misma es el préstamo con sus intereses, comisiones y gastos, y el monto del gravamen generalmente es el valor comercial máximo por el cual se afecta un bien con garantía mobiliaria. Por ejemplo, cuando ustedes adquieren un vehículo nuevo, no sé, pues un Toyota Yaris, cuesta $15,000 el Toyota Yaris. Dan $5,000 de inicial y $10,000 lo va a financiar el banco con sus intereses. Entonces, ¿cuál es el monto del gravamen? El monto del gravamen es el valor del vehículo nuevo. O sea, el monto del gravamen es $15,000. Y es hasta ese monto máximo que se puede afectar el bien. Es decir, si te van a cobrar intereses, comisiones, gastos, costos, costas, penalidades, indemnizaciones, no puedes superar los $15,000 americanos porque la ley dice que todos estos conceptos tienen un límite. ¿Y cuál es el límite? El monto máximo del gravamen establecido en el acto jurídico constitutivo. Es decir, en el momento que constituyes la garantía mobiliaria, estableces cuál es el máximo monto de la garantía mobiliaria. ¿Correcto? Entonces, eso es en sí lo que debemos entender como garantía mobiliaria. Es un derecho real que recae sobre bienes muebles y que afectan un bien del deudor o del constituyente para asegurar una obligación propia o de un tercero. Y esta garantía puede ser con desposesión o sin desposesión, de acuerdo a cómo lo hayan pactado las partes. Y la garantía no solamente cubre la obligación, sino también los intereses, costos, gastos administrativos, comisiones, primas de seguro, gastos de conservación o custodia y cualesquier otro concepto que las partes hayan acordado. ¿Correcto? Así funciona el tema. Encontramos sangre atrás y rastros de un barril de... ¿Ha prendido su micrófono? Por favor, ¿lo puede apagar? Marta Cárdenas, gracias. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los sujetos que intervienen en la garantía mobiliaria? Vamos a ver quiénes son los sujetos. Primero, el acreedor garantizado. Obviamente, el acreedor garantizado es la persona en cuyo favor se constituye la garantía mobiliaria o quien hubiese adquirido bajo cualquier título la obligación garantizada. ¿Correcto? Ese es el acreedor garantizado. O sea, la persona a favor de quien se constituye la garantía. O que por cualquier título ha adquirido la obligación garantizada. Cuando yo digo por cualquier título, puede ser título oneroso o título gratuito. Por ejemplo, un acreedor a título oneroso es cuando le venden la obligación, se celebra un contrato de cesión de derechos. Por ejemplo, el Scotiabank, el banco Scotiabank te hace préstamos de dinero y a veces ya no te cobra. Si tú no pagas la deuda, no te cobra el banco Scotiabank. Lo que te va a cobrar es la empresa Servicios, Cobranzas e Inversiones. ¿Y por qué te cobra servicios, cobranzas e inversiones si tú has hecho un préstamo con el Scotiabank? Porque el Scotiabank le ha cedido este crédito a esta empresa para que lo cobre. Entonces, adquiere, y esa cesión puede ser a título oneroso. Otro caso donde no necesariamente tiene que ver un banco como acreedor es cuando el deudor fallece, el acreedor fallece, y entonces como fallece el acreedor, la deuda se pasa a favor de sus herederos. Entonces el hijo de Carlos Pérez, que era el acreedor, tendrá el total derecho de ser acreedor también en la misma condición que su padre, porque él adquirió esa condición bajo título gratuito. ¿Cuál sería el título gratuito? Una transmisión hereditaria. ¿De acuerdo? Entonces, el acreedor garantizado es la persona en cuyo favor se constituye la garantía o que le hubiese adquirido bajo cualquier título la obligación garantizada. Pueden ser títulos onerosos o pueden ser títulos gratuitos. ¿Correcto? Muy bien. El adquiriente. El adquiriente es el tercero que por cualquier título adquiere un bien mueble afecto a la garantía mobiliaria. Efectivamente. El adquiriente, por ejemplo, es en el caso de un crédito vehicular, yo voy a comprar un vehículo a una empresa, a la Toyota, y lo va a financiar el banco Scotiabank. Entonces, yo soy el adquiriente de ese bien. Y una vez que yo adquiero ese bien, lo voy a dar en garantía mobiliaria. Ahora, después les voy a explicar que varias de estos sujetos pueden ser una misma persona. Después les voy a decir, ¿ya?
Entonces, el adquiriente es el tercero que por cualquier título adquiere el bien mueble afecto a la garantía mobiliaria. Ahora, el constituyente. ¿Quién es el constituyente? Obviamente es la persona, sea el deudor o sea un tercero, que constituye la garantía mobiliaria conforme a ley. Ese es el constituyente. Sea un deudor o sea un tercero que constituye una garantía mobiliaria conforme a ley. Ya, ese es el constituyente. Si es el deudor, porque respalda una obligación de sí mismo, y si es un tercero es porque puede ser un fiador o puede ser un garante que otorga una garantía en respaldo de la obligación de un tercero, ¿ya? Que no necesariamente sea propia, sino es una obligación ajena. Ahora, el depositario. El depositario es la persona natural o jurídica que custodia el bien mueble en materia de la garantía mobiliaria. ¿De acuerdo? El depositario es la persona natural o jurídica que custodia el bien mueble en materia de la garantía mobiliaria. Vamos a ver que el depositario puede ser el acreedor, puede ser el deudor o puede ser un tercero. ¿Cuándo el depositario es el acreedor? Cuando se trata de una garantía mobiliaria con desplazamiento. El crédito prendario, ¿no? Vas a Inversiones La Cruz y entregas tu cadena de oro, te dan 3.000 soles y hasta que no pagues los 3.000 soles no te devuelven la cadena. Inversiones La Cruz se queda con el bien. Él es el custodio, el depositario. ¿Ya? Cuando el deudor es el depositario, en caso de la compra del vehículo, ¿no? Yo compro un vehículo, de repente lo compro para hacerlo trabajar como taxi. Yo necesito ese vehículo para hacerlo trabajar 2, 3, 4 o 5 años bien trabajados. Y tengo una deuda con el banco para 3 años para pagarlo. Trabajo con el vehículo y voy pagando la deuda. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es en el caso que el depositario sea el deudor. O también el depositario puede ser un tercero. ¿Cuándo el depositario es un tercero? Cuando tú, por ejemplo, entregas el bien en materia de la garantía mobiliaria a un depositario o a una empresa especializada en la custodia de bienes. ¿De acuerdo? Entonces, tú entregas el bien en materia de la garantía mobiliaria. Por ejemplo, tienes un tractor que es materia de una garantía mobiliaria, lo vas a entregar por 6 meses para que se pague la deuda y buscas una empresa, un almacén grande donde puedas depositar el vehículo para que no se maltrate, porque ahora vamos a ver que el bien material de la garantía mobiliaria debe ser adecuadamente cuidado, ¿no? De manera diligente, adecuada, ¿ya? Y luego tenemos el deudor. Obviamente el deudor es la persona obligada al cumplimiento de la obligación garantizada. O sea, él es el que tiene la obligación de cumplir con la deuda por la cual se ha comprometido. Él es el deudor. Ahora, el representante o apoderado común es una figura jurídica muy interesante. A ver, dice, es la persona natural o jurídica que será nombrado por las partes para la ejecución y eventual transferencia del bien dado en garantía mobiliaria. ¿A qué se refiere esto? Al momento de constituir la garantía mobiliaria, las partes, el apoderado común no necesariamente tiene que ir en el contrato, pero es importante que se lo inserte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú compras un bien, digamos que yo compro un carro, ¿no? $15.000 me cuesta. Doy $5.000 de inicial y a las justas pago $1.500 más y me va mal. No puedo pagar. Entonces me quitan el bien y lo van a vender. A diferencia de la hipoteca, de la anticresis, la garantía mobiliaria sí permite el pacto comisorio. ¿Por qué? Porque el acreedor sí puede vender el bien. El acreedor sí puede vender el bien extrajudicialmente, sin que haya un proceso judicial de por medio, siempre y cuando que el bien se venda a un precio no menor a las 2/3 partes. Es decir, si el bien vale 9, mínimo se debe de vender por 6. Entonces, tu vehículo que valía $15.000, mínimo se debe de vender por 10. Entonces, cuando venden tu vehículo, te dicen, oye, deudor, ven a firmar el acta de transferencia vehicular. No molestes, yo no voy. Y la gente no va. Por cólera, por desidia, ya no le interesa, ya te devolví el bien, no me importa lo que hagas, no es mi problema, no quiere ir simplemente. Entonces, para eso sirve el apoderado representante común. Cuando el deudor se niega a firmar los documentos de la transferencia del vehículo, ahí se produce
la presencia del representante o apoderado común, y es la persona que va a firmar los documentos en representación, en este caso, del deudor. Para eso sirve el apoderado representante común. Ahora, ¿por qué digo que varios de estos sujetos intervinientes pueden ser una misma persona? Por ejemplo, el acreedor garantizado puede ser al mismo tiempo el depositario. El acreedor garantizado puede ser al mismo tiempo el depositario. El deudor puede ser el adquiriente, el constituyente y también puede ser el depositario. El deudor puede ser el adquiriente, el constituyente y también puede ser el depositario. Solamente el representante o apoderado común debe ser una persona natural o jurídica distinta a las partes. Eso es lo que dice la ley. ¿Se dan cuenta? O sea, si bien es cierto, la garantía mobiliaria prevé que hay varios sujetos intervinientes, pero en la práctica estas son realmente condiciones, y estas condiciones pueden recaer en una misma persona. Ya les he dicho, ¿no? El acreedor puede ser al mismo tiempo el depositario, o, en otro supuesto, el adquiriente, el constituyente, el depositario y deudor pueden ser la misma persona. Pregunta: ¿cuándo el acreedor garantizado es el depositario? Cuando se trata de una garantía mobiliaria con desplazamiento. ¿Cuándo el deudor podrá ser el depositario, constituyente o adquiriente? Cuando se trata de una garantía mobiliaria sin desplazamiento. ¿Correcto? Hasta acá, ¿alguna pregunta? No, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Doctor, entonces, ¿cuál sería más o menos que nos explique la función del representante o apoderado común? O sea, ¿qué función cumple o qué papel desarrolla en este caso? El representante, como dice la separata, es una persona natural o jurídica que es nombrado por las partes al momento de constituir la garantía mobiliaria. O sea, las partes lo tienen que nombrar ahí en ese momento, ¿ya? Y sirve para la ejecución y eventual transferencia del bien dado, materia de la garantía mobiliaria. ¿Por qué? Porque generalmente va a actuar el apoderado representante común cuando se trata de una venta extrajudicial. Porque la ley permite que el acreedor venda el bien materia de la garantía sin necesidad de proceso judicial. Entonces, por ejemplo, si vende el carro, el acreedor necesita que se firme un acta de transferencia vehicular. Y como el deudor ya no quiere saber nada, entonces ahí lo llamas al apoderado representante común para que firme los documentos de transferencia vehicular. Esa es su función. Suple la presencia del deudor, esencialmente, cuando se trata de una venta extrajudicial. ¿De acuerdo? Acá sí se permite el pacto comisorio, es decir, el acreedor puede vender extrajudicialmente el bien. No es necesario que se lleve a cabo una venta mediante un proceso de ejecución de garantías. Solo será necesario si es que las partes así lo pactan o cuando el bien deba ser vendido por un precio inferior a las 2/3 partes. Ahí sí es necesario. Por ejemplo, yo compro el vehículo nuevo, ¿de acuerdo? Y el banco anualmente te hace una tasación. Una depreciación normal de un vehículo va entre el 15 y el 20% anual. ¿Ya? Pero una buena depreciación es 10%. Por ejemplo, si el bien costó $15,000, en el primer año debe haberse devaluado $1,500 o $2,000. ¿De acuerdo? Es decir, si el vehículo nuevo costaba 15, al año siguiente debe costar 13. Pero si el tasador del banco va a ver el vehículo y tú has sido un mal dueño, lo has destrozado el vehículo y el tasador dice, ¿sabes qué? Ese vehículo cuesta 7,000. El banco se asusta y lo saca a remate. Porque si en un año te has depreciado la mitad, al siguiente año no existe el vehículo. Entonces ya no lo puedes vender
extrajudicialmente, porque si el bien valía 15 y la ley te dice que debes de venderlo por un precio no menor a las 2/3 partes, y las 2/3 partes de 15 sería 10, y el tasador que te dice que el vehículo vale 7, entonces ya tienes que ir al Poder Judicial e iniciar tu proceso de ejecución de garantías para rematar el bien. Entonces, en el proceso judicial ya no interviene el apoderado representante común, quien interviene es el juez. ¿Se dan cuenta? Entonces, el apoderado representante común actúa en la ejecución de la garantía, pero cuando la ejecución es extrajudicial. Es decir, se vende el bien sin necesidad de que haya un proceso judicial de por medio. ¿Correcto? ¿Queda entendido? Sí, doctor, clarísimo. Listo, muy bien, continuamos. Los bienes muebles comprendidos en las garantías. A ver, antes de la entrada en vigencia de la ley de la garantía mobiliaria, de acuerdo que ya tiene ya más de 10 años y que hay una ley que la va a reemplazar, ya es más, se ha publicado pero no se ha reglamentado y no sé si puede entrar en vigencia porque es una ley muy moderna, creo yo, no adecuada a nuestro sistema jurídico. Prácticamente suple la presencia de notarios públicos y suple algunas funciones de registrador público, ¿no? Donde se da mucha valoración a la buena fe de las partes. Y el peruano, pues por naturaleza, es medio pendenciero, ¿no? Siempre le trata de sacar la vuelta a la ley. En cambio, en Europa, pues la gente es muy de palabra, ¿no? La palabra empeñada vale, ¿no? Firmas un documento, es válido. En Estados Unidos, por ejemplo, los notarios son cualquier vecino que da fe de actos y que se cree que son personas honorables y da fe de los mismos, ¿no? En cambio, acá los notarios, pues, son funcionarios públicos que ganan muchísimo dinero, ¿no? Porque dan fe de todo, todo pasa por un notario público. En Estados Unidos, solamente algunos actos. La gran mayoría pasa con firmas de las partes. Entonces, algo así están tratando de traer al Perú, pero doctrinariamente es muy interesante, pero esa es una ley que no es adecuada a nuestro sistema. Ahorita ya se aplica bien el tema de la garantía mobiliaria en el Perú, pero los doctrinarios quieren actualizarla, ¿no? O sea, quieren traer las novedades europeas, americanas e insertarlas al Perú. Hay mucha resistencia, registros públicos se oponen, todavía no está reglamentada, no entra en vigencia, porque no saben cómo tendrían que modificar mucho las normas registrales. Por eso es que no vamos a analizar mucho esa ley, solamente les estoy como comentando, ¿no? Lo que va a pasar. Si dice entra en vigencia y su reglamento, cambio toda la estructura del curso y estaríamos estudiando la nueva ley de garantía mobiliaria, ¿ya? Pero aún no. Todavía no, está vigente todavía la ley que estamos refiriendo. Ahora, cuando entre en vigencia la ley de la garantía mobiliaria, tiene que modificar el Código Civil peruano. ¿Por qué modifica el Código Civil peruano? Lo modifica en cuanto a los bienes muebles e inmuebles. Lo que pasa es que el Código Civil peruano de 1984 clasificaba los bienes en bienes muebles e inmuebles, pero consideraba algunos bienes inmuebles por un tema de ficción legal. Así decía. Bienes inmuebles por ficción legal. ¿Qué significa un bien inmueble por ficción legal? Que se trataban de bienes muebles, pero que por su tamaño o envergadura eran considerados inmuebles. Por ejemplo, naves, aviones, pontones, plataformas flotantes, ferrocarriles. Entonces, bienes muebles que podían ser trasladados de un lugar a otro eran considerados inmuebles por ficción legal. Y esto generaba que hayan 11 registros prendarios. Es decir, si bien es cierto que el avión era un inmueble, pero desde el punto de vista de los derechos reales de garantía, se constituían prendas, que eran garantías mobiliarias, ¿no? Antiguamente se llamaban prendas. Entonces, tú cuando ibas con tu garantía de registros públicos, te decían, ¿a qué registro? ¿Cómo que registro? Tengo una prenda, pero ¿qué tipo de prenda? Prenda aeronáutica, naval, minera,
prenda flotante, registro fiscal de ventas a plazos. ¿Dónde, señor? Pucha, tú te quedabas, no sé, no sé. Ah, no, usted marca, yo no soy el que dice. Usted ahí marca el formulario. Tienes 11 registros prendarios. Y pum, marcabas mal y metías mal tu título, tachado, no se inscribía. Era un dolor de cabeza. O sea, nos habíamos hecho un entreverado. Entonces, cuando entra la ley de la garantía mobiliaria, dice, muy bien, vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a modificar el Código Civil y vamos a considerar los bienes muebles e inmuebles por su naturaleza. Punto. Bienes inmuebles, suelo, subsuelo, sobresuelo y todas las edificaciones enraizadas a él que no puedan ser separadas sin ser destruidas. Ah, perfecto. Esos son inmuebles. Y queda claro, ¿no? No que el avioncito, que porque es grande, es un... No, nada, mentira. Acá los bienes inmuebles son suelo, subsuelo, sobresuelo y las edificaciones enraizadas y que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro. Ah, perfecto. Y todo lo demás son bienes muebles. ¿De acuerdo? Todos los demás son bienes muebles. ¿Y cuáles son los bienes muebles? Por ejemplo, sobre los cuales se pueden constituir garantías mobiliarias. Un ratito, por favor. ¿Quién es Rubén? Entonces, los bienes muebles en la garantía mobiliaria son los vehículos terrestres de cualquier clase. Ya está, listo. Entonces, con eso los ferrocarriles son bienes muebles. Se acabó. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. ¿Cómo es eso? Fácil. Por ejemplo, las hidroeléctricas. Hay un río que tiene una buena caída, pones una hidroeléctrica ahí abajo, o haces una represa y sueltas. Entonces, la misma fuerza del agua hace girar unas turbinas y crea luz. Y crea luz. Entonces, estás apropiándote de la fuerza de los ríos para crear una hidroeléctrica. Es un bien mueble. ¿No? Acá no hay mucho, pero hay en otros países la energía eólica, creo que se llama, esas aspas gigantes que se ponen en campos así, donde el mismo viento hace que se giren esas aspas y crean luz, generan electricidad. Entonces, esas fuerzas naturales que son susceptibles de apropiación son bienes muebles. Bestial. Las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal, también. O sea, tú puedes construir un bien de manera temporal. Por ejemplo, yo tengo una discusión con una municipalidad ahorita porque le están cobrando a mi cliente por un techo muy grande, es un techo grande de estructura metálica, casi 10.000 metros cuadrados de un aserradero. Y la municipalidad le quiere cobrar como un inmueble. Y nosotros técnicamente le hemos demostrado que es un bien mueble. ¿Por qué? Porque todo ese techo es empernado. Las estructuras están empernadas. Es decir, mi cliente mañana vende el techo, le saca todos los pernos y se lo llevan y lo ponen en otro aserradero. Y no es que lo estás destruyendo, sino que son estructuras metálicas. Y si no me creen, ustedes cuando van por la avenida, por la carretera Yarinacocha, hay varios letreros, ¿no? Anuncios publicitarios, mucha propaganda política, ¿se acuerdan? Anuncios publicitarios. Y si ustedes ven el anuncio publicitario en la parte de abajo de esas estructuras metálicas son empernadas. Entonces mañana la municipalidad le quita la autorización al dueño, el dueño tiene que ir a sacar sus pernos y llevarse su letrero a otro lado. Entonces hay estructuras, construcciones hechas en terreno ajeno para un fin temporal. Por ejemplo, el aserradero, ¿no? Oye, mira, tienes una tremenda 10.000 metros cuadrados de losa de concreto armado. Sí, señor. Oye, voy a hacer un aserradero, hágalo usted. Y armo la estructura de fierro, pues no. Y cuando termine el contrato de arrendamiento, desarmo mi estructura y me voy. Ese es un bien mueble. Ahora, los materiales de construcción que proceden de una demolición. Obvio, si es una casa de material noble, la demueles y la destruyes, ya no es un bien inmueble. Ese cascajo, que se llama cascajo, ahora se convierte en un bien mueble. Puede ser trasladado de un lugar a otro. ¿De acuerdo? También están los inventarios. Los inventarios generalmente se producen en empresas o cuando se produce el fallecimiento de una persona, ¿no?
se hacen inventarios de bienes, sean fungibles o no fungibles. El saldo de las cuentas bancarias, cuentas de ahorro, cuentas de crédito, depósitos a plazo, etcétera. Conocimientos de embarque. Los conocimientos de embarque son certificados de depósito, ¿de acuerdo? Hay empresas especializadas, acá, ¿no? En Lima, aunque sí hay acá, hay una empresa Talma, que viene desde Lima, y se encarga de, una empresa logística, le llaman, ¿no? Que mueve mucha maquinaria, muchos bienes, dinero, joyas, hasta oro, pueden tener ahí. Y si ellos te emiten un certificado y te dicen un conocimiento de embarque, que ese producto existe, ese certificado vale. Tú puedes comprar un bien mediante un certificado de depósito, ¿ya? Las acciones o participaciones, esto es de acuerdo a la Ley General de Sociedades, las acciones tienen que ver con sociedades de capitales y las participaciones tienen que ver con sociedades de personas, ¿ya? Acciones o participaciones. Sin importar que estas empresas sean propietarias de bienes inmuebles, no tiene nada que ver. Pero las acciones o participaciones, que son el capital de las empresas, también son bienes muebles porque pueden ser transferidos, ¿ya? Y llevados de un lugar a otro. Ahora, los derechos patrimoniales de autor, inventor, patentes, nombres comerciales, ¿no? Esos también son materias de protección y pueden ser materia de garantía mobiliaria, ¿no? Por ejemplo, el nombre Kentucky Fried Chicken, KFC, ese es un nombre patentado en Estados Unidos y reconocido por el INDECOPI del Perú. Y esa patente permite que se puedan establecer franquicias. ¿Y qué son las franquicias o franchising? Son contratos mediante los cuales se concesionan los nombres comerciales para que tú los puedas explotar. Pero no solamente el nombre, sino te dan los productos, te dan la materia prima y tú tienes que invertir en maquinarias, equipos, mobiliarios y todo eso. Entonces tú prácticamente vas a ganar dinero vendiendo ese producto, pero le tienes que pagar por usar el nombre al propietario del bien, de ese bien mueble, que es la franquicia, KFC, Bembos, Rockies, Norquis, esas son franquicias. Yo diría, ¿no? Si le va bien una franquicia pucallpina, ¿qué podría hacer? La pollería Chulita, pues, ¿no? Chulita Brasa. Comienza a vender la Chulita, su secreto comercial y su nombre, su marca, pone un estilo de cómo deben ser decorados los ambientes y comienzan a ver pollería Chulita en Lima, en Tarapoto, en Iquitos. Bestial. Y ese es un nombre comercial que está protegido y sobre esos bienes también se pueden constituir garantías mobiliarias. ¿Ya? Luego tenemos los créditos como sin garantía mobiliaria, sin mayor explicación. Los títulos valores, hemos hablado de los títulos valores. Los títulos valores son documentos representativos de crédito destinados a la circulación cambiaria, ¿de acuerdo? Los bienes muebles futuros, hay bienes muebles futuros que se sabe que van a tener existencia y que para que los contratos surtan todos los efectos, lo único que se requiere es que el bien tenga que tener existencia real. Por ejemplo, un bien futuro, la cría de un caballo, de una yegua, perdón, ¿no? O sea, oye, pucha, tu yegua es pura sangre, ¿no? Paulo Guerrero y Claudio Pizarro haciendo negocios de caballos, ellos que son jugadores exitosos y de mucho dinero. Claudio Pizarro le dice a Guerrero, oye, hermano, mira, tu yegua es campeona nacional y campeona de toda Latinoamérica y va a tener un crío. Sí, le dice, te lo compro. Ya, bestial, me lo compras, o sea, pero te lo voy a comprar con una garantía mobiliaria porque ¿cuánto me vas a vender? $500,000. Ya, pero lo voy a financiar a través del banco la adquisición de esa cría. Es un bien futuro. Lo único que se requiere para que el contrato y la garantía surta todos los efectos legales es que los bienes futuros lleguen a tener existencia real. Es decir, que el potrillo, la yeguita que está ahí en la panza de la madre, nazcan vivos. Nada más. Y se concreta el contrato. Las pólizas de seguro. Sobre las pólizas de seguro se pueden constituir garantías mobiliarias sin ningún problema. Se pueden transferir. El derecho de obtener frutos o productos, todo tipo de maquinarias, derechos de dividendos o utilidades, eso se aplica a las empresas.
Todo bien mueble dado en arrendamiento financiero o arrendado también puede ser materia de garantía mobiliaria. Las concesiones privadas, naves, aeronaves, pontones, plataformas, edificios flotantes, locomotoras, vagones, en general, todos los bienes muebles, registrados o no registrados, excepto las remuneraciones, la compensación por tiempo de servicio, los warrants y los certificados de depósito. Eso sí no pueden ser materia de garantía mobiliaria. ¿De acuerdo? Ahora, hay bienes que son inembargables. Tampoco esos bienes que son inembargables pueden ser materia de la garantía mobiliaria. Y esos bienes inembargables están constituidos o están referidos en el artículo 648 del Código Procesal Civil, donde con una meridiana claridad nos dice cuáles son los bienes inembargables, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son los bienes inembargables? El patrimonio familiar, pero bueno, no es un bien, eso se da generalmente sobre bienes inmuebles, pero un bien inembargable clásico, por ejemplo, las prendas de uso personal. Señorita, vengo a embargarle su ropa de baño, o vamos a constituir una garantía mobiliaria sobre su ropa de baño. ¿Le queda muy bien? Eso no se puede, es una prenda de uso personal, ¿no? Tampoco se pueden constituir garantías mobiliarias sobre vehículos o máquinas, utensilios o herramientas que son indispensables para el ejercicio de una profesión u oficio. Oiga, señor abogado, vamos a constituir una garantía mobiliaria sobre la biblioteca. Imagínense el congresista Valdés, ¿se acuerdan? No sé si ustedes tienen memoria, que este congresista Valdés Meléndez, Víctor Edinson Valdés Meléndez, declaró en su hoja de vida que tenía una biblioteca de $1 millón. Loco el tipo, orate totalmente. $1 millón y le hicieron leña en Lima. Cuando fueron a ver su biblioteca no costaba ni 1.000 soles, ¿no? O sea, pero bueno, él declaró así, pues, ¿no? Esa biblioteca se supone que es los libros con los cuales él trabaja y crea sus escritos. No podrían ser materia de una garantía mobiliaria tampoco, ¿no? Entonces, esos tipos de bienes están exceptuados. Tampoco se pueden constituir garantía mobiliaria sobre el encaje bancario. ¿Qué es el encaje bancario? A ver, para que me entiendan. Yo quiero crear un banco y la SBS me dio, muy exagerado, una financiera, ¿no? O una caja mejor, algo chiquito. Caja Municipal de Ahorro y Crédito Pucallpa, ¿no? O Caja Municipal de Ahorro y Crédito, Caja Coronel Portillo, así como hay Caja Maina, Caja Huancayo, o Caja Pucallpa, no sé. Entonces la SBS me dice, muy bien, señor, usted necesita 50 millones de soles como encaje. El encaje es como una garantía, porque yo te voy a dar préstamos y también voy a obtener dinero de mis ahorristas. Entonces, si por obvio yo quiebro, ese encaje bancario es como una garantía, sirve para que yo le devuelva el dinero a mis ahorristas. Ese encaje bancario tampoco puede ser materia de garantía mobiliaria. Tampoco puede ser materia de garantía mobiliaria, por ejemplo, los fondos de las pensiones. ¿De acuerdo? Es decir, tú tienes un dinero, tu fondo de AFP. No es materia de garantía mobiliaria. Y ahora hablando de eso, hay una ley que ya se ha promulgado, no sé si lo va a observar el gobierno o si finalmente lo va a publicar, que autoriza la disposición de los fondos de las AFP, ¿no? Por este tema de la pandemia. Y que algo de lógica tiene, ¿no? Porque ahora con eso de la pandemia, nadie sabe si va a vivir o morir. Tu futuro es incierto. Las vacunas no llegan. Entonces, yo, por ejemplo, no me considero una persona vieja, pero me enfermé del COVID y terminé en UCI. Y tengo fondos de AFP ahí. Y con la cantidad de años que yo venía aportando, ni un sol me daban. Porque de acuerdo a la legislación, eso se convierte en un fondo para la AFP. No le daban nada a mi familia, o sea, y si le daban a mi familia algo, ¿qué iban a recibir? 200 soles de pensión. Entonces, si yo puedo sacar mis 80.000, 100.000 soles que tengo en la AFP e invierto en una propiedad y luego la propiedad la alquilo, ya sirve para mi vejez, pues. ¿No? O saco ese fondo de la AFP para curarme, pues. Porque yo después se han enfermado de COVID mi padre, mi madre, y lo hemos tratado acá, por los hospitales esta mañana. Nos hemos gastado un montón de plata. Entonces, con ese dinero me puedo curar y puedo seguir viviendo. ¿Para qué voy a tener en la AFP? Otro dice, no, pero si sacas los fondos de la AFP, todo ese dinero está invertido, va a quebrar las AFP. Que quiebren, pues.
Que quiebre, es mi dinero, pues. No es dinero la AFP. No, pero en este momento hay que priorizar la vida sobre la economía de las empresas de las AFP. Porque grandes cosas no han hecho realmente. De verdad, yo veo las pensiones, a diferencia de Europa, en Europa sí, ¿no? Tú de viejito te jubilas ganando 3.000 euros. Te jubilas con tus 3.000 euros de pensión. Eso vale. Eso vale. Pero acá tú te jubilas ganando 15.000 soles, tu pensión de jubilación, 1.500. Ahí está tu pensión de jubilación. Oye, pero tengo 300.000 soles. No. ¿Y sabes qué dice la AFP? El promedio de vida de los peruanos es mujeres, dice 85 años y hombres 90. Mentirosos. A los 70 nos estamos muriendo. O sea, ellos ¿por qué hacen eso? Porque proyectan tu fondo de pensión hasta los 85, hasta los 90. ¿Quién vive hasta esa edad? Algunos logran, ¿no? Pero son excepciones. El peruano 70, 72, 75 ya está bajo tierra. La AFP dice, no, el promedio de vida es 85 años del peruano. Les digo algo. Se están vacunando, ¿no? Comenzaron la vacunación. Y han descentralizado la vacunación para los viejitos de arriba de 80 años. Y han vacunado en el centro de Pucallpa, en Yarina, en Manantay, en cualquier lado. Y no necesitas necesariamente que tienes que vivir en esa zona para que te vacunen. Nos pasan el dato, una información confidencial, nos dicen, oye, ¿su papá cuántos años tiene? ¿Mayores de 70? Sí, mis padres son mayores de 70, tienen uno casi 80 años y la otra 72. Ah, perfecto, entonces ya se pueden vacunar. Ya, correcto, pero es a partir del lunes. No, como no hay ancianos de 80 años en Pucallpa, en Yarina, en San José, están vacíos los centros de vacunación. Nos dieron una dirección. Entonces mis papás ya pueden vacunarse mayores de 70, ya pueden, y los llevé. Y efectivamente, más habían policías, militares, como 8 enfermeras, no había nadie. Estaban vacunando hace 2 días y solamente hay 2 viejitos de 81 y 83 años. Y nadie más va. Pero para las AFP no, el promedio de vida del peruano es de 85, 90 años. Mentiroso. Bueno, por eso dan. Entonces hoy día, con la gracia de Dios, por ejemplo, les digo, chicos, yo vacuné a mis padres, que son ancianos. Vacuné. Pucha, ¿cuánto hubiera querido yo que me vacunen a mí también, no? Pero bueno, algún día me tocará, si es que todavía estamos vivos, ¿no? Porque lo otro es agarrar tu pasaje, si tienes mucho dinero, gastas tus $5.000 y te vas a Estados Unidos, pues, un mes y te vacunas ahí. Eso están haciendo algunos empresarios. Y de acá de Pucallpa ya han ido varios, ¿eh? Tienen visa americana, se van un mes. Y ahí la vacuna la compras, no hay problema. No son imbéciles como acá, que hay que esperar a que todo el mundo... No, ahí sí vas y compras, pagas tu vacuna. Pago, señor, pues, me pone mi vacuna. Cristiano. Pero acá primero los viejitos, está bien, correcto, por algo se está empezando. Yo fui y vacuné a mis padres. Ya entonces, bueno, me estoy desviando un poco. Pero esos fondos de la AFP son intangibles. No se pueden constituir garantías mobiliarias. Pero ahora hay una ley, ¿no?, que sí va a permitir retirar esos fondos de la AFP. Vamos a ver si el gobierno observa la ley o si la promulga y se ejecuta, pues, ¿no? Y sí, probablemente, pues, las AFPs puedan quebrar, ¿no? Puedan quebrar, porque hay mucha gente que podría retirar su dinero. Ya mucho han lucrado con nuestro dinero, ¿no? Las AFP tienen, pues, reparto de utilidades impresionantes, ¿no? O sea, ellos sí ganan dinero, pero los pobres aportantes no ganamos, ¿no? Pobre, si una persona ha aportado 5 o 6 años y su vida muere, no tiene ese tiempo suficiente, mínimo 15 años de aporte. No tienen. Y el dinero, lo siento, pero va a un fondo intangible, no tienes nada que reclamar. Pucha, o sea, por eso es que la gente le tiene cólera a las AFP. Yo también estoy en una AFP, tengo mi fondo individual. Si me dicen para sacarlo, voy a pensar si retiro el dinero, de repente pago algunas deudas, o no sé, invierto en otra cosa, ¿no? Pero es mi dinero. Yo pienso que si compro propiedades y las alquilo, yo creo que si compro una bonita propiedad y me pagan 2.000, 3.000 soles al mes, va a ser mucho mejor que esperar la pensión de la AFP. Porque la AFP seguro que me va a poner una pensión
de 500, 800, 1000 soles. No va a dar para nada, ¿no? Pero en fin, bueno. Entonces, estos son los bienes que no pueden ser materia de garantía mobiliaria. Tampoco pueden ser los bienes materiales de garantía mobiliaria, todos los que son armas de fuego o municiones. ¿De acuerdo? Porque está prohibido. No se pueden constituir garantías mobiliarias. O sea, tú no puedes ir a Inversión de la Cruz llevando tu pistola, ¿no? Señor, ¿cuánto me das? No, eso no, disculpe, no podemos porque eso está prohibido por ley. Ni armas ni municiones pueden ser materia de garantía mobiliaria. ¿Ya? Entonces, esos son los bienes sobre los cuales recaen las garantías mobiliarias. ¿Correcto? Mis estimados alumnos, ¿hasta acá alguna pregunta, por favor? Profesor, buenas noches. Te escucho. Y en el caso que se pudiera hacer una excepción con la garantía inmobiliaria de una arma, no se pudiera, ¿no? Aunque se rogaría, no ninguno. No, es una prohibición de la norma, no es que tengas que rogar. La norma lo prohíbe y punto, no se hace. No se hace. Es garantía inmobiliaria, es garantía mobiliaria. Okay, garantía mobiliaria, ¿ya? Porque es sobre bienes muebles, ¿de acuerdo? Listo. Ya, hasta acá la clase el día de hoy. Atención a la lista. Ya vamos a terminar, ¿eh? Aunque no crean, no, dice 64, pero miren, lo que falta es poco. Hasta acá terminamos, obligaciones. Profesor. Sí. Hasta Bueno, acá. yo tengo una pregunta. Dime, te escucho. Cuando hablo de los sujetos intervinientes de la garantía mobiliaria, menciona al representante o apoderado común. ¿Es necesario, aparte de que sea una persona natural o jurídica, que tenga otro requisito? Bueno, si es una persona jurídica, tiene que dedicarse generalmente a ese tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un dato. El Scotiabank, en sus garantías mobiliarias, le pone a la empresa servicios, cobranzas e inversiones. ¿Ya? El Scotiabank le pone a la empresa servicios, cobranzas e inversiones. Y como tal pueden servir siempre que dentro de su objeto social diga, ¿no? Dedicarse a llevar a cabo representación en el tema de la ejecución extrajudicial de garantías mobiliarias, ¿no? O sea, eso podría ser un requisito, ¿no? O sea, tendría que cumplir parte del objeto. Pero si es una persona natural, ningún requisito. Basta que sea una persona natural mayor de edad, nada más. Nada más. O sea, no hay mayor exquisitez en cuanto a eso. Por ejemplo, yo en empresas que he constituido garantías mobiliarias, le hemos puesto como apoderado común a un administrador. Oye, tú vas a ser el apoderado, ya, listo, el administrador de la empresa. Y el gerente general es el que firma como acreedor. Se acabó. O sea, no hay mayor requisito. Simplemente que tienen que ser personas naturales o jurídicas, debidamente constituidas cuando son personas jurídicas, y cuando son personas naturales, que sean personas en plena capacidad de goce y ejercicio de sus derechos civiles. Nada más. Ya, profesor, gracias. De nada. Maile Alcedo. Jorge Alfaro. Presente, doctor. Doctor, buenas noches, presente. ¿Que no puede activar mi audio, Alcedo? Muy bien. Amasifuen Campos. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Liz Aquino. Doctor, buenas noches, presente. Muy bien. Elmer Arbi. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Doris Arevalo. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Danitza Arevalo. Javier Ayón. Josué Bardales. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Adriana Battistini. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Adrianita. Elda Bazán. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Edita. Keila Bejarano. Zoila Burgos.
Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Daniel Cabrera. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Presente. Juan Cáceres. Juan Cáceres. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Marta Cárdenas. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Isabel Cartagena. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Samantha Caviedes. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Alexandra Chávez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ritman Chávez. Chujutayi Dalia. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Collantes Pizango. Presente, doctor. Buenas noches. Collantes Pizarro. Buenas noches. Lida Cosmo. Presente, doctor. Buenas noches. Lida, ¿cómo estás? Buenas noches. Catherine Kulki. Presente, doctor. Shir. Kulki García. Ya, te escuché. Carlos del Águila. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Manuel Dreyfus. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Yeri Durán. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Angie Edery. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Angie? Jonel Esteban. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Juliet Gárate. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Raelton García. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Cledi Wamaní. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Cristian López. Ingrid Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Max Reyes. Buenas noches. Kiara Ríos. Katy Salcedo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Alexandra Torres. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Nelson Vázquez. Listo. Muy bien, chicos. Muchas gracias por estar ahí. Buenas noches con todos. Buen fin de semana a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, profe. Buenas noches.